Bueno, muchísimas gracias. Después de nuestra fiesta, entonces nos toca aterrizar en la realidad del país. Y para el foro nos pareció importante poder compartir qué creemos o qué se cree que va a pasar económicamente en el año 2015. Por eso hemos invitado hoy a dos personas estudiosísimas del tema, el doctor Miguel Medellín de Asobancaria, quien es el director de estudios económicos de Asobancaria, el doctor Alexander Riveros de Bancolombia, quien nos presentó, para los que estamos en Camacol, lo conocemos desde hace 9 años, nos viene presentando los estados económicos de lo que va a pasar en el país en el siguiente año y no se ha equivocado hasta el momento. Entonces, todo eso que nos cuenta es muy interesante. Nos pareció interesante convocarlos, traerlos acá, tener un diálogo, una parte más abierta, buscar, esto se ve muy formal, pero es buscar más bien con ustedes la oportunidad de que conversemos todos juntos y tengamos una perspectiva de lo que creemos que va a pasar en el país el año entrante y que nos ayuden a tomar decisiones que tenemos que tener como empresarios, como personas y como influyentes en la sociedad, porque definitivamente pues creo que todas las decisiones de todo lo que está pasando en este momento, de la reforma tributaria, todos estos temas pues influyen necesariamente en las empresas, influyen en las personas y también van a influir pues mucho en la sociedad y en lo que hay, lo que va a pasar en este momento. Mientras ellos me concedieron unos 3 minutos para poder actualizar ciertas cosas o temas que hay dentro del foro. Tenemos resultados del encuentro de líderes, en el Consejo Directivo los compartimos, pero queríamos trasladárselos a ustedes. Económicamente nos produjo un margen de, aquí no hay utilidades porque es una entidad sin ánimo de lucro, ustedes lo saben, pero nos produce un margen positivo de 104 millones de pesos, pendiente por confirmar, pues números más o menos que van ahorita llegando con facturas, con contabilización, con todo eso. Entonces, además de ser un excelente encuentro, también nos deja una plata que es un tema interesante y eso está bien. Gracias a ustedes, gracias al compromiso de ustedes, a la participación, gracias al tema de poder haber compartido y los patrocinios que también muchos de los miembros se hicieron presentes. De verdad que muchísimas gracias. Bajo el tema de los asistentes, 390 asistentes, 266 cupos pagos, 21 periodistas, 14 conferencistas, 89 invitados, 31 marcas patrocinadores, el resumen de lo que tuvimos. Ahora los resultados de satisfacción. Entre bueno y excelente, los resultados: Jos Polman, 90%, Carlos Raúl Yepes, 96.87%, Silvia Escobar, 69.8%, casi 70%, Jorge Esteban Giraldo, 91.67%, el panel de nuevas tendencias en management, 71.85%, Laura Camacho, 87.5%, Sandra Quintero, 75%. Como ustedes se dan cuenta, fueron unos resultados exitosísimos de nuestros conferencistas, realmente todos muy buenos, todos contribuyeron, esperamos a nuestro crecimiento, a la gente que asistió y sobre todo se posicionó muchísimo en el encuentro dentro de toda la gente, dentro de toda la sociedad. Realmente Bogotá, Colombia ya nos está mirando con unos ojos muy distintos, muy interesantes al respecto sobre esto. Sobre las experiencias. Conocer las experiencias de los líderes que tejen el futuro de nuestro país ha contribuido a mi crecimiento personal, empresarial y ciudadano, 94.8%. Estoy satisfecho con la inversión de tiempo y dinero que hice en este evento, 94.8%. Me interesa asistir a la próxima versión del encuentro de líderes para líderes, 98.96%. Estos resultados nos llevaron a que en la mesa que manejamos el encuentro de líderes, que se ha pensado en un momento determinado volverlo bianual, decidamos y se haya tomado la decisión de continuar más bien anualmente, de no perder el impulso, de aprovechar el calor, la efervescencia y los temas que van funcionando, y el 30 de septiembre ya está planillada la fecha, no semana de receso, la hicimos con suficiente anticipación para que no los quisiera con semana de receso, tener el siguiente encuentro de líderes para el próximo año que viene. Tenemos la presentación de nuevos líderes que integran nuestra comunidad.
el doctor Jorge Arenas, gerente general de NCR, no sé si Jorge vino. Y el doctor Shlomo Abbas, muy conocido dentro del foro. Shlomo, por favor, te agradecería. Bienvenido. Además de esto, la mesa de membresía ha venido aprobando nuevos miembros, la dinámica del encuentro de líderes, la dinámica de todos ustedes invitando gente de muy buen nivel a participar. Creo que iremos a terminar con el final de año con unos 10 o 12 miembros más nuevos dentro del foro, todos de primer nivel, gente excelente que se está vinculando. El resultado de juntas conjuntas, el ejercicio que hemos hecho. Primero que todo, ha habido una muy buena receptividad de todas las juntas que se han reunido con otras juntas, ha habido enriquecimiento, ha sido muy positivo el tema. Empezamos unos ejercicios de entrenamiento de coordinadores y esperamos que todos los miembros del foro pasen a ser coordinadores de cada una de sus juntas de mejoramiento. Acuérdense que ser coordinador es también participar en el gobierno corporativo del foro, que es tan importante, es estar sentados en el consejo directivo. Y obviamente queremos que estamos haciendo ejercicios de coordinación. También hemos planteado que cada 6 meses haya un ejercicio en que van los coordinadores. Nos reunimos en Los Lagartos una tarde de viernes, hacer unos ejercicios muy interesantes al respecto sobre los puntos básicos y que trajeron como resultado: la confianza trae sinceridad, capacidad y cumplimiento, generación de confianza a través tal vez de lo que vimos que se manejan además en las juntas de mejoramiento, que es sinceridad, capacidad y cumplimiento. Con esas 3 normas es lo que hemos establecido, lo que hemos sacado de las juntas de mejoramiento. La confianza no se siente en la mente, se siente en el cuerpo. Todas las emociones predisponen a la acción. Son lo que hemos rescatado, un breve resumen de lo que tenemos. La dinámica del cambio se genera cuando el ser humano empieza a tener conciencia. La declaración de quiebre es lo que permite el cambio. Cuando hay desconfianza, aumenta la resistencia al cambio, los cambios generan un duelo, los acuerdos aportan a la aceptación del cambio. Es decir, es un tema de que si estamos evolucionando dentro de la Junta de Mejoramiento, dentro del foro, tengamos que estar pensando en reinventarnos permanentemente lo que estamos haciendo para generar dinamismo dentro de las mismas juntas, dentro del mismo foro. Y esto es un programa que iremos bajándolo poco, pues a medida que vamos avanzando a todo lo que nos está pasando en juntas de mejoramiento. La fiesta, pues muchas gracias a los que asistieron, esperamos que hayamos tenido una muy buena celebración. Nuestra Navidad también coincidió con los 25 años, la celebración de los 25 años del foro, cosa pues que es fantástica. Hubo una muy buena participación, el cóctel que tuvimos, la interacción y la integración que hubo con todo el mundo, de verdad 1000 gracias, y creo que esta que va a ser nuestra última reunión de este año plenaria, pues desearles una feliz Navidad, un exitoso año entrante, bastante bueno, que tengamos de verdad mucha cercanía. Ahorita además con esos fabulosos ideas que nos van a dar nuestros conferencistas, tendremos un año próximo fantástico. Estamos como regalo de Navidad, lo que queremos es poderle dar a unos niños oportunidad de un regalo. Volvimos a traer la urna, hubo contribuciones en la fiesta que les agradecemos muchísimo, es el regalo que queremos para poder llevar a los niños de esas 3 instituciones, Ideal, Fundación Proyecto de Vida, Omnicer, llevarlos a Maloca a que pasen un día interactivo allá. Es el 12 de diciembre y como les hemos dicho, creemos y queremos que ojalá nos acompañen. La urna la vamos a poner ahorita que a la salida porque les decía María Clara que me ha quedado ya muy discutida y me da pena hacerlos caminar hasta allá para que coloquen la plata, entonces la voy a poner aquí a la salida para que por favor a la salida nos vayan dejando la contribución para la alegría de la Navidad de estos niños. Listo, estos son los temas. Entonces yo creo, doctor Miguel, los dos igual de importantes, empiezo por cuál de los dos, en orden alfabético de apellido. Doctor Miguel Medellín, estudios universitarios, máster de Filosofía y Economía en la Universidad de Sussex en Brighton, en Inglaterra, máster de Arts in International Economics en la Universidad de Sussex en Brighton, postgraduado en Diploma en Population and Development Institute of Social Studies en La Haya en 1993, economista de la Universidad Externa de Colombia.
Ha sido director de estudios económicos de la Asociación Bancafé y Entidades Financieras de Colombia, Bancaria, investigador FEDesarrollo, responsable del Grupo de Estudios Macroeconómicos, Departamento de Estudios Económicos, jefe de Oficina de Estudios Económicos, Ministerio de Comercio Exterior, subdirector de Estudios Internacional del Ministerio de Comercio Exterior, asesor de Unidad de Desarrollo Social, Departamento Nacional de Planeación, profesional especializado, Unidad de Análisis Macroeconómico, Departamento Nacional de Planeación. Experiencia docente, profesor de Introducción a la Economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, profesor de Macroeconomía de la Javeriana, profesor de Teoría de Crecimiento Económico de la Facultad de Economía del Externado, profesor de Macroeconomía y Teoría Económica de la Universidad Externado, de Macroeconomía también de la Universidad Externado y seminarios internacionales. Tiene escritos: Evaluación del impacto de la inversión social en OCENSA, con Mauricio Reines, Sandra Zuluaga, Impacto de la inversión extranjera en Colombia, situación actual y perspectiva FEDesarrollo, con Daniel Castellanos y Claudia Ceguera, algunas cualidades y remedios al déficit fiscal, seleccionada para publicaciones de ensayos del Banco de la República, International Trade and Capital Flows in Models in Economic Growth, calibración de 2 modelos en Colombia, en la Universidad de Sussex. Otros escritos, por favor, doctor Miguel, nos encanta, bienvenido. Doctor Alexander Riveros, economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y máster de Economía de la Universidad de los Andes, ingresó al Grupo Bancolombia como economista de mercados internacionales en junio del 2009, trabajó como economista de Banca Central desde septiembre del 2010 y actualmente como economista senior, es catedrático de las áreas de principios de economía, economía colombiana y macroeconomía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y miembro del Grupo de Investigación en Economía Matemática. Se desempeñó como investigador económico de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en la Cámara Colombo Venezolana y en la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, en donde participó en el proyecto de actualización catastral de Bogotá y en la consolidación del Observatorio Inmobiliario Catastral. Obtuvo una mención de honor en los premios Portafolio 2008. Entonces, bienvenidos, doctor Alexander Riveros, doctor Miguel Medellín, muchísimas gracias por su asistencia. Por favor, hemos planeado la siguiente metodología de presentación. El doctor Miguel Medellín hará una presentación de unos 20 minutos, media hora, el doctor Alexander Riveros sobre sus 2 visiones de la perspectiva de crecimiento y después entraremos a hacer una disertación y comentarios entre todos de lo que esperamos y de lo que creemos que va a ser. Doctor Miguel, por favor. Buenos días. Quiero agradecer la amable invitación del doctor Carlos y la presencia de todos ustedes. Qué pena. Ahora sí mejor. Bueno, tengo una presentación que es un poco larga. Voy a tratar de hacerla tal vez en 20 minutos, media hora. La presentación tiene 3 partes. Una parte habla del entorno internacional, como la situación actual y las perspectivas del entorno internacional. La segunda parte habla del entorno macroeconómico doméstico y la tercera parte habla un poco del entorno financiero doméstico con énfasis en la situación de la banca, que es el sector al cual pertenezco. Digamos que la actividad económica mundial, la recuperación de la actividad económica mundial después de la crisis ha sido difícil porque la crisis dejó unas cicatrices o unas heridas que se han cerrado poco a poco, pero que ha sido difícil cicatrizar. La primera de ellas es que tanto el sector público como el sector privado de los países que fueron más afectados por la crisis, los países industrializados más grandes, las economías más desarrolladas, están muy endeudados. Eso les da poca capacidad de gasto hacia el futuro y entonces por esa razón la demanda agregada en esos países no ha podido alar como antes de la crisis el crecimiento del producto. Esta diapositiva pretende ilustrar esa situación con la deuda pública y la deuda privada de los hogares, la deuda pública de los gobiernos en las economías más grandes que son Reino Unido, la zona euro, Japón y los Estados Unidos.
La situación de la deuda pública, que es la gráfica más grande que está a la izquierda de ustedes, muestra que en los siguientes años la deuda pública apenas comenzará a estabilizarse. De modo que probablemente la capacidad de gasto de los gobiernos y la financiación de los gobiernos en esas economías será difícil y entonces los gobiernos no estarán en capacidad de hacer una política mucho más expansiva de la que ya han hecho. Y al sector privado le ha pasado más o menos lo mismo, a los hogares, pero los hogares se han ido desendeudando, sobre todo en los Estados Unidos y en el Reino Unido, y muchísimo menos en la zona euro y en Japón. Entonces, seguramente esa es una de las razones que explica que actualmente las economías que están saliendo más rápido del estancamiento son entre las economías grandes, el Reino Unido y los Estados Unidos. Siguiente, por favor. La baja inflación que tienen las economías grandes después de la crisis ha hecho difícil que en términos reales, que es una cosa que sucede después de las crisis, cuando sube la inflación, las deudas en términos reales disminuyen. En este caso, la baja inflación ha hecho que ese proceso de disminuir la deuda y recuperar la capacidad de gasto de los agentes endeudados en términos reales no haya sido tan fácil como en otras oportunidades anteriores. Siguiente, por favor. El alto desempleo tampoco ha permitido que los hogares tengan unos mayores ingresos con base en los cuales gastar más, y por esa razón los hogares tampoco han podido contribuir como antes de la crisis a la expansión de la demanda en esas economías. Siguiente, por favor. Otra cosa que pasó y que pasa generalmente cuando las crisis son muy profundas y las recesiones muy pronunciadas es que la capacidad de crecimiento de las economías se avería porque la inversión pierde dinamismo y la generación de empleo también. Entonces la acumulación de capital y de trabajo es menos dinámica que antes de las crisis, y el crecimiento potencial, que es la capacidad que tienen las economías de expandirse en el mediano plazo, se resiente. Por esa razón, las economías van a crecer menos en el periodo de poscrisis, y eso lo estamos viendo tanto en Japón, en el Reino Unido, como en la zona euro y en los Estados Unidos. Siguiente, por favor. Entonces, por esas razones, el alto endeudamiento, el alto desempleo, la baja inflación y el resentimiento de la capacidad de crecimiento de las economías es que la recuperación mundial ha sido tan lenta. Aquí están las perspectivas de crecimiento de la economía mundial, tanto de las que proyecta la OECD como las que proyecta el Fondo Monetario Internacional, y lo que se puede ver es que las economías no han recuperado las tasas de crecimiento que tenían antes de la crisis, ni la economía mundial tampoco, y que los países emergentes se están desacelerando, y que las brechas del producto, que es la diferencia entre el producto que pueden alcanzar las economías cuando utilizan plenamente sus factores y el producto corriente que alcanzan en cada periodo, va a permanecer amplia en las economías grandes. Por eso el crecimiento mundial es lento, y la recuperación es no solamente lenta, sino frágil, porque las economías todavía tienen que sanearse del daño que tuvieron durante la crisis financiera internacional. Bueno, otra cosa que ha pasado por la fragilidad de del crecimiento mundial es que las perspectivas de crecimiento son muy optimistas a comienzo de año en todos los países, y en el transcurso del año se van reduciendo. Eso genera incertidumbre en los agentes económicos, en los inversionistas, en los mercados financieros, y eso se traduce en una volatilidad alta en los mercados financieros. Eso es lo que pretende mostrar este gráfico, es la modificación de las perspectivas de crecimiento en la medida en que transcurre un año, con base en las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Siguiente, por favor. Estas son las
perspectivas que hay de crecimiento de la economía americana según la Reserva Federal y en este caso la Reserva Federal está proyectando una recuperación de el crecimiento en los Estados Unidos alrededor de su producto potencial en la proyección más bajita, que es alrededor de 2%, y un poco más arriba en la proyección más optimista, pero en todo caso las dos proyecciones son relativamente optimistas, por lo cual uno esperaría que el tránsito a la normalidad de la postura monetaria en esas economías pues continúe el curso que ya tiene, con unos incrementos de tasa de interés que comenzarán seguramente en la segunda mitad del año entrante o un poco antes si la situación mejora. Eso se va a facilitar porque la inflación en Estados Unidos permanece controlada y el desempleo ha venido disminuyendo y se va seguramente a ubicar debajo de 6% el año entrante, lo cual es como la meta que ellos tienen de mediano plazo. Siguiente, por favor. Eso hace que cada vez más miembros de la Reserva Federal, cuando son encuestados por la misma Reserva Federal, los miembros del Comité de Operaciones de Mercado Abierto, cada vez más ellos se inclinan a comenzar a subir las tasas de interés el año entrante. Entonces, la mayor parte ya ven la tasa de interés del año entrante alrededor de un punto porcentual. Siguiente, por favor. Eso ha tenido unos efectos, tanto la debilidad del crecimiento, los cambios en las proyecciones y la inminencia del cambio de la postura monetaria en los Estados Unidos, ha tenido unos efectos que se han sentido en una mayor volatilidad en los mercados financieros, que cuando uno mira una gráfica de largo plazo no lo puede ver en los credit default swaps, pero cuando mira el corto plazo sí lo puede ver, y entonces pues lo que pretende esta gráfica es mostrar que el riesgo que tienen las economías, en este caso europeas, percibido por los mercados a través de los seguros contra el incumplimiento de las deudas de esos países, pues se han incrementado sobre todo en la segunda parte de este año. Siguiente, por favor. También esto se puede ver en el índice que mide la volatilidad de las bolsas, que también se ha incrementado en la segunda parte de este año. Siguiente, por favor. Esto es lo mismo, pero para las bolsas europeas. Siguiente, por favor. Lo mismo para la bolsa japonesa. Siguiente, por favor. Eso significa que los mercados perciben que hay mucho riesgo, tanto de comprar papeles como de invertir en la bolsa. También las malas perspectivas o las perspectivas cada vez más regulares de crecimiento mundial han generado un descenso en la demanda esperada por materias primas, y eso ha hecho disminuir sus precios internacionales. Aquí está el precio del petróleo, aquí está el precio de los metales y aquí está el precio de las bebidas, que sí tiene alguna recuperación, lo cual a Colombia le favorece por el lado del café, pero por el lado de los metales y por el lado del petróleo eso se vuelve problemático, porque los términos de intercambio de las economías que exportan estos bienes primarios tienden a deteriorarse, y con ellos su ingreso nacional, con ellos su demanda agregada, y fuera de eso tienden a generarse desbalances tanto en el sector externo, en la cuenta corriente, la balanza de pagos, como en las cuentas del gobierno. Siguiente, por favor. Entonces, las economías exportadoras de materias primas tienen el riesgo de ver que sus desbalances macroeconómicos se hacen más grandes y por lo tanto se vuelven más vulnerables a los choques externos, lo cual ha hecho aumentar la percepción de riesgo de los mercados internacionales, que aquí está representada por los spreads sobre los bonos del Tesoro americano de la misma duración. Entonces, esto que se conoce como el riesgo soberano de estas economías ha incrementado en el transcurso de los últimos 2 años, y en la última parte de este año también se han incrementado, incluido el de Colombia, porque los mercados perciben que estas economías ahora tienen un mayor riesgo de incumplir sus obligaciones, tanto el sector público como el sector privado, y entonces el riesgo de financiarlos pues es más costoso. Siguiente, por favor. Eso ha hecho en alguna medida que los inversionistas
que se asustan por los mayores riesgos que ofrece el mundo emergente, hayan preferido los activos más seguros y por esa razón los bonos del Tesoro americano y aquí están los bonos también de los títulos a 10 años de Alemania, que son la línea morada, hayan disminuido porque hay una preferencia por ese tipo de activos seguros. Los bonos del gobierno colombiano también se han beneficiado y han seguido muy de cerca los bonos de las economías más seguros, en gran parte también por la buena situación de las finanzas públicas en Colombia y por la recomendación de aumentar la exposición que hacen los que diseñan los portafolios internacionales. Siguiente, por favor. Entonces, la preferencia por esos activos más seguros ha hecho que se cambie la denominación de los activos de los inversionistas internacionales y algunos, como prefieren los activos más seguros, entonces venden los activos en las economías emergentes, lo cual incrementa la demanda por moneda extranjera y deprecia la moneda nacional, y eso es lo que se puede ver aquí en el caso de Brasil, en el caso de Colombia, y en el caso de otras economías de América Latina y en general en el mundo entero, como los Estados Unidos están mejorando mucho más que las demás economías, entonces su moneda se está fortaleciendo alrededor del mundo. Siguiente, por favor. Ahora, con base en ese entorno internacional, entonces vamos a ver qué es lo que pasa según nuestra perspectiva en el entorno doméstico. Tenemos que la economía colombiana está creciendo un poco por debajo de su tasa potencial, pero que en los próximos 2 años se mantendrá creciendo, fluctuando alrededor de esa tasa potencial que nosotros estimamos con diferentes filtros, con técnicas econométricas en alrededor de 4.6%. Siguiente, por favor. El crecimiento, aquí están los resultados del último trimestre, o mejor dicho, los resultados de todos los trimestres desde 1995, y lo que uno puede ver es que el crecimiento está sostenido por la demanda interna, sobre todo por la inversión y el consumo, y las exportaciones netas le están restando al crecimiento. Siguiente, por favor. Aquí está la perspectiva sectorial, entonces lo que uno no puede ver aquí es que se desaceleraron la industria y la agricultura en el último trimestre y que el crecimiento está sostenido por los bienes no transables, sobre todo por la construcción tanto de obras civiles, fundamentalmente en el último trimestre, de obras civiles y bastante menos de construcción de edificaciones. Siguiente, por favor. Estas son nuestras proyecciones de crecimiento por el lado de la demanda, entonces lo que vemos es que en los 2 años siguientes la inversión se va a desacelerar un poco, que el consumo va a seguir creciendo más o menos a la misma tasa, tanto el consumo de los hogares como el consumo del gobierno, y que la economía, como decía antes, va a estar fluctuando alrededor de su tasa potencial. Nosotros pensamos que este año el crecimiento de la economía colombiana va a ser de 4.8, el año entrante se va a desacelerar hacia 4.4, pero en 2016 va a repuntar hacia 4.9%, en todo caso cerca del crecimiento potencial, y el año entrante con una ligera desaceleración. Siguiente, por favor. Esto es por el lado de los sectores, entonces pensamos que el crecimiento va a estar sostenido todavía por la construcción en los próximos años, sobre todo en 2016, cuando se vea el impacto de la construcción de las carreteras del 4G. Siguiente, por favor. Estos son los pronósticos de la encuesta del Citi. Aquí está nuestro 4.8 para este año, que tiende a estar como en el promedio. Y estos son los de 2015, está nuestro 4.4, pero aquí en realidad no alcanzo a ver, está como en 4.5 más o menos, no alcanzo a ver exactamente. Entonces estamos como muy en el promedio. Siguiente, por favor. La inflación en el último mes,
o en los últimos meses ha tenido como una tendencia ascendente que ha estado liderada sobre todo por un choque de oferta en alimentos y en regulados, pero pues esas son presiones transitorias, y en cambio la parte de la inflación que más responde a la demanda, que es la de bienes no transables, parece estar en una tendencia decreciente estabilizadora que la está llevando hacia el rango, hacia la meta del Banco de la República. Aquí están otros indicadores de inflación de demanda que muestran que la inflación, por lo menos la parte que depende de la demanda, está bajo control. Siguiente, por favor. Las expectativas de inflación, que son estos gráficos de acá, parecen estar dentro del corredor del Banco de la República. En otras palabras, las expectativas de inflación están, como diría el Banco de la República, ancladas. Siguiente, por favor. Por esa razón, lo que estamos proyectando en inflación para este año es un incremento hacia el final del año a 3,5, una estabilización el año entrante y que se sigue cumpliendo la meta en 2016. Aquí están las proyecciones de inflación en la encuesta del Citi para 2014, tenemos 3,5 y aquí al final está el promedio y la mediana también en 3,5. Siguiente, por favor. Hay una gran confianza en que el Banco de la República va a alcanzar la meta de inflación este año y por esa razón los analistas en promedio están casi seguros de que el banco no va a seguir subiendo la tasa este año. Lo que pase con la tasa del banco el año entrante es un poco más difícil porque si se debilita el crecimiento, como no hay presiones inflacionarias, seguramente el banco tendría que bajar, aunque desde el punto de vista del crecimiento en el largo plazo, para evitar presiones de demanda, el banco debería seguir buscando la neutralidad del año entrante, que más o menos el consenso de los analistas es que la tasa neutral del Banco de la República en Colombia debe estar alrededor de 5 o 5,25. Entonces, es un poco difícil predecir lo que va a hacer el Banco de la República el año entrante. Nosotros pensamos que va a seguir subiéndola hasta 5, pero ese pronóstico es bastante difícil en estas circunstancias. Siguiente, por favor. Y toda esa dinámica de actividad económica de los años anteriores, más las reformas del mercado laboral, han permitido que el desempleo en Colombia haya descendido mucho durante los 2 últimos años, y nosotros pensamos que como el crecimiento se va a sostener alrededor del potencial, el desempleo va a seguir disminuyendo hacia 7,8% el año entrante y este año vamos a terminar alrededor de 8%. Las estimaciones que tenemos de tasa de desempleo natural, que es cuando la economía alcanza el pleno empleo, ya están alrededor, un poquito por encima de 9% las nuestras, pero en general los analistas están proyectando que las tasas de desempleo están alrededor de 9%, lo cual es una excelente noticia para una economía como esta que ha tenido durante tanto tiempo tasas de desempleo tan elevadas. Siguiente, por favor. La mayor parte de la generación de empleo durante los 2 últimos años ha sido de empleo formal. Por esa razón, la composición del empleo muestra una clara tendencia a privilegiar el empleo formal sobre el informal, que ya el empleo formal es dentro de los ocupados, los trabajadores formales ya están por encima de los informales. Siguiente, por favor. Aquí hay el primer lunar que yo veo en el crecimiento de Colombia y en las perspectivas económicas, y es que como la demanda interna ha crecido sustancialmente por encima del producto durante los 2 últimos años, ha habido una tendencia a que se profundice el desbalance externo, que aquí está representado por las exportaciones netas. Siguiente, por favor. Eso hace que el cambio en los términos de intercambio haya tenido un efecto perverso sobre el crecimiento de las exportaciones y la pérdida de mercados, primero por el lento crecimiento del vecindario, segundo por la pérdida del mercado venezolano y tercero por algunos problemas de competitividad de los bienes transables nacionales, pues que las exportaciones no tradicionales este año se hayan descolgado y estén creciendo poco, y que las exportaciones tradicionales estén estancadas, sobre todo por un problema de precios de hidrocarburos. Entonces, eso ha hecho que las exportaciones totales acumuladas en los 3 primeros trimestres estén disminuyendo. Siguiente, por favor.
Aquí se puede ver que es un problema de precios tanto en el caso de las exportaciones de petróleo como en el caso de las exportaciones de ferroníquel y de carbón. Siguiente, por favor. Por el lado de las importaciones, lo que vemos es que las importaciones están creciendo por encima de las exportaciones, razón por la cual la balanza comercial se ha deteriorado y está contribuyendo a profundizar el desbalance en la cuenta corriente. La buena noticia es que una parte de esas importaciones son combustibles y esto se debe al cierre de la refinería de Cartagena, de manera que cuando se reabra el año entrante la refinería de Cartagena, parte de estas importaciones y parte del desbalance comercial se va a corregir. Siguiente, por favor. Aquí está el deterioro de la balanza comercial, que de tener un superávit el año pasado de 2.000 millones, hemos pasado a un déficit en los primeros 9 meses de 2.000 millones. Siguiente, por favor. Eso ha tendido a profundizar el déficit en la cuenta corriente, que ha estado financiado con un superávit en la cuenta de capital. Lo preocupante por el lado de la cuenta de capital es que la inversión de portafolio ha ganado protagonismo durante los 2 últimos años, y eso es preocupante en el caso en que se pierda la confianza de los inversionistas internacionales, porque puede implicar una falta de financiación si esos capitales que están en los mercados financieros colombianos abandonan el país, y eso puede implicar que hay que recortar la demanda interna para que el desbalance externo se vuelva compatible con la financiación, lo cual tendría un efecto adverso indeseable sobre el crecimiento de la economía. Siguiente, por favor. Aquí está nuestra proyección de la cuenta corriente. Entonces, la cuenta corriente este año, como muestra la evolución, va a estar alrededor de 4.4% del Producto Interno Bruto, y con una ligera corrección el año entrante, debida sobre todo a la depreciación de la tasa de cambio, que altera la preferencia por bienes extranjeros en favor de los bienes nacionales, y además por lo que decía que pues cuando entre en operación otra vez la refinería de Cartagena se va a tener que importar menos combustible. Siguiente, por favor. La buena noticia, me parece a mí, es que durante el periodo de alto crecimiento y de términos de intercambio muy favorables, el Banco de la República acumuló muchas reservas internacionales, y en este momento el saldo de reservas internacionales está muy cerca del óptimo para atender una parada súbita o una fuga de capital dentro del 5% más grave que ha tenido la economía colombiana. Fuera de eso, pues el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda han renovado el acceso a la línea de crédito flexible del Fondo Monetario, que le da, si mal no recuerdo, como otros $6.000 millones adicionales de disponibilidad inmediata para Colombia, con lo cual, en caso necesario, se puede morigerar el ajuste cambiario. En otras palabras, se puede disminuir la velocidad del tránsito hacia una tasa de cambio más elevada que no tenga efectos inflacionarios indeseables ni que tenga efectos adversos sobre los agentes endeudados en moneda extranjera. Siguiente, por favor. Otra cosa buena que ha ocurrido en la economía colombiana en los últimos años es la estabilización de las cuentas públicas. La deuda pública ha disminuido, tanto la de el gobierno central como la del sector público no financiero. Esta es la del gobierno central, esta es la del sector público no financiero. Estas son las proyecciones que hay en el marco fiscal de mediano plazo. Eso se ha debido a la tendencia del déficit a disminuir en el mediano plazo, y esa tendencia continúa porque la programación del gobierno basada en el cumplimiento de la regla fiscal así lo requiere. Siguiente, por favor. Eso es lo que ha permitido que disminuya el costo del endeudamiento, eso es lo que ha permitido que las tasas de interés estén bajas en el país, eso es lo que ha hecho posible que se financien más fácil el sector privado en Colombia para invertir y para atender sus gastos de consumo durable. Estas son las metas de déficit de la regla fiscal. Siguiente, por favor. Entonces, la buena noticia es que tenemos un instrumento muy poderoso para que las finanzas públicas estén ordenadas y para que el costo de la financiación, tanto para el sector público como para el sector privado, se mantenga baja. La mala noticia por el lado de la pérdida de la renta petrolera es que está generando un faltante de ingresos de unos 5 billones de pesos.
El otro problema que tiene en este momento los ingresos del gobierno es la desaparición del impuesto al patrimonio y la disminución del GMF, que como se disminuiría 2 puntos, pues va a generar unos ingresos que son la mitad de los que generó el año pasado. Eso le está generando un faltante al gobierno de 12.5 billones, que es lo que dio origen a la ley de financiamiento o a la idea de ley de financiamiento que se convirtió en una reforma tributaria. Siguiente, por favor. Eso se debe a que los precios del petróleo fueron proyectados muy por encima de lo que está ocurriendo en el mercado y de lo que esperan los mercados de futuros. Entonces aquí se está originando por el lado de los precios una menor renta petrolera y por el lado de las cantidades, también las cantidades que se proyectaron en el marco fiscal de mediano plazo son menores de las que se están produciendo en el momento. Entonces ahí es donde está el origen de la disminución de la renta petrolera. Siguiente, por favor. Y esta es la propuesta de reforma tributaria original del gobierno. No sé muy bien lo que pasó ayer todavía, pero pues el gobierno tiene un faltante de alrededor de 13 billones para los años de aquí a 2018, que equivale a 1.5% del Producto Interno Bruto, más o menos, y que pretende recaudar con base en el impuesto al patrimonio para las personas jurídicas, el impuesto a la riqueza o al patrimonio de los hogares, la sobretasa del CRE y una eliminación de 2 puntos del IVA que nos duele a nosotros muchísimo, la prolongación del GMF, que es un atentado en contra de la bancarización en Colombia. Siguiente, por favor. Y esto es un poco el movimiento de los mercados financieros, la bolsa que no ha podido despegar, las tasas de los TES que por el cambio, los anuncios de cambio de la postura monetaria en los Estados Unidos, los TES se desvalorizaron, se han vuelto a apreciar este año, pero cada vez que hay incertidumbre sobre el ritmo del cambio en la postura monetaria o el mayor riesgo que pueden tener los emergentes, tienden a generar un mayor riesgo soberano y por lo tanto desvalorizar la deuda pública. Había durante mucho tiempo un crecimiento muy pronunciado en los precios de la vivienda. Eso se ha empezado a moderar este año con los últimos datos que hay, que están más o menos como a julio o agosto. Se está moderando ese crecimiento exuberante en los precios de la vivienda, lo cual es una excelente noticia. Otra cosa buena que ha tenido el crecimiento de los precios de la vivienda o el auge del sector de la vivienda es que no está muy apalancado, es decir, que no compromete mucho al sector financiero. Entonces, en el caso de que haya un desarrollo adverso de lo que muchos han llamado una burbuja en el sector inmobiliario, pues no va a tener consecuencias sistémicas sobre el sistema financiero. La tasa de cambio también se ha ajustado ligeramente. Siguiente, por favor. Estos son los pronósticos de tasa de cambio de la encuesta del Citi para final de año. Va a estar como alrededor de 2.100 según el promedio de los analistas. Nosotros pensamos que va a estar como en 2.130 a final del año y el año entrante nosotros estamos proyectando como alrededor de 2.200, un poco en línea con lo que piensa el consenso de los analistas. Siguiente, por favor. Sobre el entorno financiero, siguiente, por favor. Lo que quisiera decir es que afortunadamente el crecimiento de la cartera en términos reales o del crédito en términos reales del sistema financiero colombiano ha pasado de tasas de alrededor del 25% 2 o 3 años antes a tasas de alrededor del 10% que son mucho más sostenibles. Siguiente, por favor. Nosotros proyectamos que esas tasas se van a mantener este año y que el año entrante se van a acelerar ligeramente. Con esas tasas que estamos proyectando un crecimiento o una profundización financiera que es muy sostenible porque el crédito como proporción del Producto Interno Bruto no se aleja excesivamente de su tendencia de mediano plazo, entonces no va a haber un endeudamiento excesivo de los agentes domésticos y eso no va a poner en riesgo la estabilidad del sistema. Siguiente, por favor.
Ese riesgo de crédito está muy acotado, afortunadamente la calidad de la cartera sigue muy buena, es un poquito preocupante para el microcrédito, pero de resto se mantiene como en mínimos históricos para todas las modalidades, es una cartera que está muy bien cubierta, la cartera mala está holgadamente provisionada, entonces el riesgo de crédito pues de esa manera está adecuadamente manejado. Siguiente, por favor. Las tasas de interés pues han tenido, las de corto plazo, una tendencia al alza, o las pasivas siguiendo la tasa del banco, aunque la de las simultáneas y la de los la de ETF se mantienen un poco por debajo, lo cual indica que seguramente hay excesos de liquidez en el sistema financiero. Las tasas de interés activas no han recogido el incremento de tasas. Esto se debe seguramente a una competencia muy intensa que hay entre los bancos. Eso ha estrechado el margen de intermediación, lo cual supongo que es una buena noticia para la economía. Siguiente, por favor. La solvencia de los bancos es muy buena, está muy por encima de lo que exige el regulador. Este deterioro es por una mejora en la calidad del capital que obligó a recomponer el capital de los bancos y por esa razón se deterioró la solvencia. Pero como se puede ver aquí en este lado patrimonial, el patrimonio desde hace 2 o 3 años crece sistemáticamente por encima de los activos y los pasivos, lo cual permite tener una banca muy sólida. Siguiente, por favor. La competencia se ha encargado de ir disminuyendo la rentabilidad del sistema financiero. La competencia también se ha encargado de mejorar la eficiencia de los bancos. Siguiente, por favor. Esto es un indicador de alerta de crisis bancaria que nosotros miramos permanentemente y pues indica que el peligro de tener una crisis bancaria en el mediano plazo en Colombia es mínimo. Siguiente, por favor. Este es el endeudamiento de los hogares en Colombia que se ha incrementado mucho, pero si se lo compara con el de otras economías, pues es muy bajo. Siguiente, por favor. Entonces, las conclusiones de esta presentación son que la actividad económica mundial se afirma lentamente por los legados de la crisis, que existe un sesgo a la baja del crecimiento en las economías avanzadas, sobre todo en la zona de euro y Japón, y en otras economías emergentes como China, Rusia y Brasil, y eso genera volatilidad en los mercados internacionales. El entorno externo se torna menos favorable para las economías emergentes por el deterioro de los términos de intercambio y el impacto que podrá tener en el entorno financiero internacional o en el costo de la financiación internacional la normalización de la política monetaria en los Estados Unidos. El crecimiento se desacelera en Colombia, pero puede fluctuar alrededor de su tasa potencial si se toman las medidas adecuadas de política. La desmejora en los términos de intercambio tiende a generar desbalances macroeconómicos más profundos en la economía colombiana, sobre todo el externo y el fiscal. Sin embargo, en nuestra opinión, las autoridades cuentan con un marco institucional para diseñar la política económica que es adecuado y con unos instrumentos de política que son muy eficaces para mantener esos desbalances en unas proporciones que la economía pueda financiar. La reforma tributaria tiene el buen efecto de que ayuda a mantener equilibradas las finanzas públicas de acuerdo con lo que ordena la regla fiscal y la programación financiera del gobierno, pero tiene el indeseable efecto de que perjudica la capacidad de crecimiento de la economía en el largo plazo porque perjudica la inversión, desestimula la inversión. Está demasiado recargada en las empresas, la tributación en Colombia está muy recargada en las empresas. Hay estimaciones del Banco Mundial que dicen que una empresa mediana en Colombia paga en promedio 76% de sus utilidades cuando se suman todos los impuestos, los regionales, los locales, el impuesto de renta, el GMF, todos los impuestos en Colombia. Eso es exagerado, eso desestimula la inversión, eso se tira la competitividad de la economía. Y finalmente, para terminar, me parece que es bueno resaltar que el sistema financiero y la banca colombiana están muy sólidos, están preparados para afrontar una desaceleración de la economía, están preparados para afrontar un choque externo, como demostraron en la crisis financiera internacional. Muchas gracias.
Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias al doctor Moreno por la invitación para acompañarlos esta mañana. Para mí es un honor, un placer estar aquí con ustedes tratando de compartir una visión de la economía colombiana y del mundo el próximo año, porque eso seguramente les sirve mucho para su planeación estratégica. Aquí acaban de pasar dos cosas buenas para ustedes, pero que son muy tristes para mí. La primera, ya les sirvieron el desayuno, yo no he desayunado. La segunda, Miguel les dijo absolutamente todo lo que se le podría decir a la gente esta mañana sobre la economía mundial. Entonces, ¿yo qué voy a tratar de hacer? Van a tratar de desayunar ahora más tarde y en la presentación voy a intentar mostrarles algo adicional a lo que les dijo Miguel, que fue, digamos, muy bueno. Y arranco con una pregunta que siempre me gusta hacer en estas reuniones y es ¿cómo se sienten hoy? ¿Y por qué cómo se sienten? Porque de los estados de ánimo depende el comportamiento de una economía. Las economías son finalmente personas, ¿no? Y cuando las economías tienen periodos de auge muy fuerte es porque el optimismo de la gente está en un nivel muy alto. La confianza está alta, se empiezan a tomar decisiones de endeudamiento, de consumo y de inversión. Las familias por lo general suelen tener profesionales en su composición. Entonces, cuando hay una familia con un médico, el médico le receta los medicamentos a toda la familia. Cuando hay una familia con un arquitecto, el arquitecto ayuda a diseñar la obra donde va a vivir la familia. Cuando hay una familia con un productor de vehículos, seguramente esa familia tiene de esos vehículos. Y yo, pues como economista y profesor de macroeconomía, ¿qué le podía aportar a mi familia? Llevo 6 años enseñando macroeconomía y dije, algo tengo que darle a mi familia. Entonces empecé a mirar el estado de ánimo de mi futura esposa para tratar de entender el comportamiento de una economía. Y encontré que a veces se levantaba de muy buen genio, entonces decía vamos a comprar, y a veces se levantaba muy triste o muy brava y decía hoy no quiero nada. Y empecé a ver que así funciona un país. Estados de ánimo iguales a ciclos económicos. Por eso les pregunto a ustedes cómo se sienten hoy. ¿Cuáles son esos estados de ánimos a lo largo del ciclo económico? Uno arranca una fase de expansión en una economía con optimismo, con emoción, con euforia. Ahí en la euforia uno toma las decisiones más riesgosas de la vida, casarse. Ahí uno tiene muchos amigos. Pero como lo bueno no dura siempre, empieza la desaceleración, arrancamos con ansiedad, negación, temor. Seguramente muchos de nosotros estamos acá en ansiedad y negación, ansiosos por lo que vaya a pasar con la reforma tributaria, por lo que está pasando con los precios del petróleo, con lo que pueda ocurrir el próximo año. Viene una fase de temor, desesperación, pánico, capitulación, abatimiento. Ahí uno dice, esto no es para mí, me divorcio. O esto no es para mí, dejo de invertir en el mercado accionario o cambio de sector económico y busco otra cosa. Pero ese punto es donde se encuentran las mayores oportunidades en un mercado financiero y en cualquier sector de la actividad real, porque arranca un nuevo proceso de esperanza, alivio y optimismo. La vida son ciclos. Esa debería ser la principal conclusión de esta presentación. La vida siempre es de ciclos. Si hoy estamos con negación, temor, mañana, pasado mañana estaremos con una fase de optimismo. Por eso vamos a arrancar hablando del entorno internacional, luego de la economía colombiana y termino con el análisis de qué va a pasar con Colombia si los precios del petróleo siguen para abajo. En el entorno internacional voy a tratar de ser menos detallado de lo que hizo Miguel, porque ya les dijo absolutamente todo, pero les voy a decir unas cositas distintas y me voy a saltar unas cosas para no repetirlas y no aburrirlos. Este es el crecimiento económico de los principales socios comerciales del país. Cuando uno va a vender, ustedes más que nadie lo saben, necesitamos no solamente ser competitivos nosotros, sino que nuestros clientes tengan capacidad de compra y capacidad de pago y que generen demanda. Si Colombia tiene unos socios comerciales cuyo crecimiento económico se ha venido desacelerando, pues sus exportaciones se han estado disminuyendo y hoy en día incluso están cayendo en lo que va de este año. La expectativa, según el Fondo Monetario Internacional, es que ese crecimiento económico de los socios comerciales del país, Estados Unidos, Europa, América Latina y otros en Asia e India, pueda recuperarse ese crecimiento y jalone algo las exportaciones de Colombia el próximo año. Perspectiva relativamente positiva en el sector exportador colombiano, pero hay algunos matices importantes. Aquí está el crecimiento del PIB global, las mismas cifras del Fondo Monetario Internacional que ya nos mostraron. Simplemente les mostraría algo.
Cuando uno tiene un carro y su velocidad potencial son 120 kilómetros por hora y uno empieza a llevarlo más de 120 a 200, el carro se va a recalentar. Lo mismo pasa con una economía. Si la economía colombiana tiene un crecimiento potencial, como dijo Miguel, del 4.6% y empieza a crecer al 6, al 7%, se va a recalentar. Empieza uno a ver en los anuncios de presa, precios de los activos están desbordados, hay burbuja hipotecaria, cosas de ese estilo. Contrario a ello, cuando la economía colombiana va por debajo de su velocidad potencial, cuando llevamos el carro no a 120 kilómetros, sino a 60, tenemos espacio de acelerar. En este momento la economía colombiana va creciendo muy cerca a su potencial. Vamos a los 120 kilómetros por hora. ¿Qué está pasando con el mundo? En la economía global este año el crecimiento se estima en 3.3. Eso es inferior al potencial que es 4.1. El mundo económico está creciendo por debajo de su potencial. Hay utilización de capacidad instalada por debajo de lo que podría ser el óptimo. Y eso nos va a dejar, tanto este año como el próximo y seguramente en el mediano plazo, con unos niveles de inflación bajos. Cuando una empresa está trabajando a media capacidad, pues tiene espacio para tener unos precios bajos. Cuando tenemos utilización de capacidad instalada muy alta, estamos viendo una demanda muy fuerte, podemos subir los precios. Lo mismo pasa en una economía. La inflación en promedio desde el 2000 a nivel global ha sido del 4.3%, este año estaríamos en el 3.9% y el próximo muy cerca, 3.89%. Entonces, si tenemos bajo crecimiento económico y baja inflación, los principales bancos centrales de Estados Unidos, Europa y el Reino Unido pues han mantenido las tasas de interés bajas por un periodo prolongado. Y eso también ha repercutido en los emergentes y en el caso de Colombia también. Tasas de interés hoy en día que están por debajo de sus promedios históricos. Yo nunca había visto al Banco Central tener tasas de interés en 3%, lo vimos en el 2009-2010. Las tasas de interés de los créditos hipotecarios yo tampoco las había visto tan bajas. A finales de los 90 esas tasas estaban al 45%, hoy en día al 12% en promedio, el año pasado alcanzaron a bajar mucho más. Esa liquidez que se ha inyectado al mundo también ha llegado a los países emergentes y Colombia no ha sido la excepción. ¿Qué se espera? Como lo dijo Miguel, que Estados Unidos pueda comenzar a subir sus tasas de interés, como lo muestra la línea amarilla, a partir del segundo semestre del próximo año. Y uno dice, bueno, ¿y esto cómo nos va a impactar a nosotros? Pues hay muchas alternativas de impacto sobre el país. Hay una alternativa financiera y es, si Estados Unidos sube las tasas de interés de manera muy agresiva, muy fuerte, las tasas de interés de los bonos colombianos pueden comenzar a subirse. Y eso va a tener un impacto sobre el costo del crédito en Colombia, sobre todo los créditos de largo plazo, de consumo y de vivienda. Ahí hay un impacto financiero. También puede haber un impacto de actividad de los flujos de capitales. Puede ser que algo de los flujos de portafolio que han llegado a Colombia se regresen y eso provoque una devaluación o depreciación del tipo de cambio adicional a lo que ya estamos viendo hoy en día. Pero hay un efecto positivo y es que si Estados Unidos va a subir tasas es porque su economía está más dinámica y eso puede jalonar las exportaciones de Colombia. Entonces uno dice, y si juntamos todas esas cosas, ¿cuál será el efecto sobre Colombia? ¿Será positivo o negativo? Yo tiendo a pensar que si el país se sigue preparando como lo ha hecho, acumulando reservas internacionales, con la flexibilidad del tipo de cambio, con la inflación controlada, con un sistema financiero responsable, ese efecto de la coyuntura del próximo año va a ser menos negativo de lo que pudiera haber sido a finales de los 90, que también nos golpearon fuerte. Por otro lado, Europa, tasas de interés bajas se prevé por lo menos hasta el 2017. Vamos a ver un euro muy barato. De aquí en adelante Europa empieza a hacer lo que Estados Unidos ya hizo para recuperar su economía durante 7 años, que es comprar activos a gran escala. Términos de intercambio de Colombia. Los términos de intercambio no son otra cosa que el precio de lo que exportamos dividido el precio de lo que importamos. ¿Qué exportamos nosotros? 54% en promedio es petróleo. ¿Qué importamos nosotros? 22% son combustibles en las importaciones. Entonces esa caída que ha tenido el precio del petróleo hace que los términos de intercambio de Colombia empiecen a ser menos favorables. Lo que le estamos vendiendo al mundo es más barato. En pocas palabras. Eso genera menores entradas de capitales al país o de dólares, también hay depreciación por ese motivo y las empresas colombianas se ven afectadas al exportar. La buena noticia es que esta depreciación del tipo de cambio es un amortiguador, un colchón.
Cuando algo negativo pasa en el mundo, como está pasando hoy en día, precios del petróleo para abajo, el tipo de cambio se deprecia y esas bajas de precios de los exportables de Colombia al tipo de cambio más alto, pues se traducen en más ingresos y compensan un poco la pérdida de ingresos de los exportadores. Fíjense cómo los términos de intercambio vienen bajando. Y hoy en día, pues con los precios del petróleo van bajando mucho más. Esperamos nosotros el próximo año y estén cayendo esos términos de intercambio 5.7%, 3.7%. La actividad real en Colombia. Acuérdense de la segunda gráfica que hablamos de los ciclos económicos y los estados de ánimo. Esta gráfica muestra el crecimiento económico del país. Fíjense los periodos de auge, desaceleración, y viene un nuevo auge que fue 2010-2011. Yo me acuerdo todo el mundo comprando un carro nuevo, endeudándose a más no poder, lo invitaban a uno a todos los matrimonios. Hoy en día en la desaceleración, pues no lo invitan a uno a los divorcios, pero la economía empieza a crecer a unas tasas cada vez más bajas. Del 6,5% que crecimos en el primer trimestre del año y fue el segundo crecimiento económico más alto en el mundo, pasamos a crecer el 4.3% en el segundo trimestre. Sigue siendo una muy buena tasa de crecimiento a nivel mundial. América Latina se estima que el próximo año vaya a crecer 2.2%. Nosotros estaríamos creciendo en torno al 4.4%, como lo dice Miguel y lo decimos nosotros también. Sería el doble de crecimiento de la región. Estamos bien, pero estamos en desaceleración. Aquí está nuestra expectativa. Este año un crecimiento del 4.7%, Asobancaria está en 4.8% y el próximo año vemos desaceleración a 4.4%. ¿Por qué esa desaceleración? Va a haber algo de repercusión negativa por el sector transable de la economía y aquí lo podemos ver. La industria, que ha caído en el 2012 y 2013 al 1.1% y al 1%, este año puede recuperarse algo, la confianza de los industriales va positiva, me preocupa un poco las últimas encuestas de confianza que están mostrando que hay deterioro de las expectativas y de la percepción de la situación actual, pero yo tiendo a pensar que eso es producto también de la reforma tributaria, de la carga tributaria mayor genera pérdida de optimismo en los industriales y empieza un periodo de desaceleración. La industria podría crecer este año 1.7%, el próximo 2.2%, y el sector que más crecería dentro del PIB, construcción. 12% creció la construcción el año pasado, este año podría crecer al 11.7% y el próximo al 6.3%. ¿Va a haber desaceleración? Sí, señor, va a haber desaceleración. Pero no va a ser algo muy fuerte porque el gobierno tiene todavía capacidad de seguir impulsando el sector. Acaba de lanzar un programa de 2.4 billones de pesos, subsidios también para viviendas hasta 84 millones de pesos. Eso va a generar un impacto, pero va a ser menor que el programa anterior, porque el programa anterior fueron 2.1 billones de pesos ejecutados en 1 año y medio, 2 años. Este va a ser en 3 años, 2.4 billones, hay que repartir menos magnitud del efecto. Y aquí está el crecimiento del PIB por componentes de demanda, el consumo de los hogares que representa el 66% del PIB, creciendo a una muy buena tasa este año al 5%, el próximo al 4.3%, exportaciones en terreno negativo cayendo 1.3% este año, recuperándose el próximo, y las importaciones con una dinámica muy fuerte. Este año podrían crecer al 10.9% y el próximo desacelerándose. Entonces ustedes ven las cifras de la economía y después pueden verlas mucho más en detalle. El panorama es positivo, pero es desaceleración y eso está muy asociado al comportamiento que tenemos y a la percepción que tenemos hoy en día muchas personas de ansiedad de lo que pueda pasar en el país. Aquí Miguel también ya dijo, la tasa de desempleo puede seguirse reduciendo, mantenemos también esa perspectiva. ¿Qué está pasando con las tasas de interés? El Banco de la República es de los mejores bancos centrales a nivel mundial, es muy juicioso, muy técnico. Cada vez que la economía se desacelera, ellos bajan la tasa de interés. Cuando ven que la economía crece muy cerca del potencial y la inflación lo permite, tienen su tasa de interés estable y cuando la economía se empieza a acelerar, suben la tasa de interés, como arrancaron este año, a partir de abril, subiendo de a 25 puntos básicos cada mes la tasa de interés hasta llegar al 4.5%. Como la economía ya muestra luces de desaceleración, ellos empiezan a ver espacio para dejar las tasas de interés quietas. Nosotros creemos que incluso es muy probable que el próximo año bajen las tasas de interés por la desaceleración económica, no solamente local, sino los riesgos que se ven en el entorno internacional. Aquí están las proyecciones de cartera, tenemos la misma perspectiva de Asobancaria, unos números algo distintos, algo de aceleración el próximo año, pero simplemente les diría algo.
que es muy importante para tener en cuenta. La deuda de los hogares hoy en día como porcentaje del PIB va casi en el 19%. Ese es el nivel más alto en la historia del país, por encima de lo que fue a finales de los 90 cuando tuvimos la crisis financiera hipotecaria. De la deuda de los hogares hoy en día, el 30% es vivienda, 70% es consumo. Totalmente contrario a lo que fue en la crisis financiera de los 90, 60% vivienda, 40% consumo. El riesgo hoy en día está más en los créditos de consumo y son unos créditos que han venido alargándose en la vida media. Antes desembolsábamos créditos de consumo de vida media de 3, 4 años, hoy en día vamos en 5 años y medio. Entonces es un hogar pagando un vehículo a mucho más largo plazo. Que sea más riesgoso o menos riesgoso, hay posiciones encontradas, pero es una lucecita roja que se enciende y que hay que monitorearla siempre. El endeudamiento alto de los hogares, que hace más vulnerable pues, la situación financiera de los hogares. Aquí está la proyección del entorno de la balanza comercial. Nosotros creemos que este año las exportaciones van a caer 3%, jalonadas para abajo por petróleo cayendo al 3.4%. El próximo año se pueden recuperar al 2.7%. Estas son las exportaciones en dólares. Pero como también lo decía Miguel, déficit comercial este año casi 3.200 millones, el otro año 3.700 millones de dólares. Eso haría que el déficit en cuenta corriente se amplíe a 4,5% del PIB este año y al 4.3% el próximo. Aquí está, 4.5 y 4.3. La pregunta es, ¿cómo financiamos ese déficit en cuenta corriente? Entonces hay unos flujos de capitales que nos ayudan a financiar, que ingresan al país. Si Colombia sigue manteniendo los flujos de largo plazo de inversión extranjera directa superiores a los flujos de portafolio, tenemos una economía que es menos vulnerable a un choque externo. Porque en una salida de capitales, esos flujos que llegan de inversión extranjera directa no se van a ir tan rápido. Los que se van más rápido son los de portafolio, de corto plazo. Aquí está nuestra proyección de los flujos de inversión extranjera directa para 2014, disminuyendo casi 354 millones de dólares menos, pero sigue siendo un nivel muy alto. Acuérdense ustedes que en el 99 a Colombia llegaban 2.000 millones de dólares en inversión extranjera directa. Hoy en día llegan 8 veces más. Y eso pues ha estado asociado a la disminución del conflicto interno, de la inseguridad, de las condiciones de incentivo a la inversión extranjera directa. El tema es, ¿se va a seguir desacelerando esa inversión extranjera directa? Sí, señor. Y el potencial de crecimiento va a estar cada vez más pequeño, porque toda esa posibilidad de extracción de riqueza desde el 2000 para acá se ha hecho rápidamente, los flujos han crecido muy rápido. Colombia tiene una población de 47 millones de habitantes, la clase media viene creciendo, ya casi es el 26% del total, el ingreso viene aumentando, pero esas posibilidades de crecimiento de inversión extranjera directa se vienen reduciendo. Casi el 80% de los flujos de inversión están concentrados en el sector minero energético. Un menor precio del petróleo pues genera menores incentivos para invertir en ese sector y por eso vemos disminuyendo algo esos flujos. Si vienen menos dólares, tasa de cambio para arriba. Lo mismo en los flujos de portafolio. Este año el nivel más alto en esos flujos, 13.000 millones de dólares, es nuestra expectativa para todo el año. Eso ha estado explicado, no solamente porque en las últimas reformas que ha hecho el gobierno ha buscado flexibilizar la entrada de flujos de portafolio a la economía colombiana, generarles incentivos, disminuyéndole algo los impuestos, haciendo que el mercado de capitales colombiano sea mucho más balanceado entre agentes locales y agentes externos. Eso tiene sus beneficios y tiene sus desventajas, pero esos flujos podrían disminuir en el 2015, producto de esa política monetaria internacional de Estados Unidos el próximo año también. Aquí está nuestra proyección del tipo de cambio, la depreciación que viene experimentando el peso frente al dólar. Terminaríamos este año en 2080, entonces ustedes me dirán, bueno, pero ayer cuando se reunió la PEB y dijo vamos a mantener la producción de petróleo en 30 millones de barriles, el petróleo se cayó mucho más, casi a $70, la tasa de cambio se fue casi a 2.200, sí, pero yo tiendo a pensar que la discusión de fondo debe estar en qué es lo que está explicando el comportamiento de los precios del petróleo y qué tan probable es que esos precios se regresen a un nivel más alto en el corto y mediano plazo. Y ahorita vamos a hablar de eso. Entonces quise traer esta diapositiva. Todo el mundo se pregunta, ¿y con esta caída del precio del petróleo qué le va a pasar a Colombia? ¿Qué tan importante es el petróleo para este país? Dentro del PIB, el sector petrolero puede estar representando casi 5.4%,
Uno dice, bueno, pues no es tan importante, pero dentro de los ingresos del Gobierno Nacional Central representa el 20%. Si agregamos regalías, casi es el 25% de los ingresos, una cuarta parte, eso es importante. Dentro de las exportaciones, la mitad de lo que exportamos es petróleo. Y dentro de los flujos de inversión extranjera directa, el 81% minería y hidrocarburos. Luego sí es importante. Miguel ya les dijo cómo va a ser el tema de la reforma tributaria, cuántos recursos se están buscando, 12.5 billones de pesos, pero nosotros hemos dicho, y eso quedó en el informe de proyecciones que ustedes pueden descargar en la página web nuestra, el tema no está tanto en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. ¿Hacia dónde van a ir los ingresos del gobierno? La expectativa dentro del marco fiscal de mediano plazo es que los ingresos disminuyan desde el 17.1% del PIB hasta el 16.1%. ¿Qué impacto tiene la reforma tributaria? No sé si alcancen a ver esta lineecita roja. Ese es el impacto de la reforma tributaria. No es una reforma tributaria estructural. No genera un cambio de tendencia sobre los ingresos del gobierno. ¿Qué va a pasar con los ingresos en adelante? Pues va a haber disminución de los ingresos del sector minero petrolero que van para el gobierno. En el 2013 llegaron a representar 3.4% del PIB y hacia el 2018 llegarían al 2% del PIB. ¿Cómo buscamos una fuente alternativa de esos recursos? Con impuestos. Probablemente, muy probablemente esta no va a ser la última reforma tributaria. Y el gobierno ya dijo, a partir del próximo año vamos a hacer unas reuniones con unos organismos especiales, con el sector privado, con la academia, para ver cómo vamos planeando entre todos una reforma tributaria estructural que se vaya haciendo de a poquitos en el país y que nos lleve a depender menos de estos ingresos petroleros. ¿Qué iba a pasar el próximo año? Que el gobierno ya no iba a tener la renta del patrimonio, entonces se perdía el 0.6% del PIB en ingresos y iba a tener la mitad, como lo dijo Miguel, de los ingresos del GMF, 0.8% del PIB, pasarían a 0.4%. Por eso se plantea la reforma, buscando 1.5% del PIB este año, 1.7 y 1.9 en el 2018. Pero la reforma tributaria lo único que busca es suplir o buscar unos recursos para mantener la meta de esos ingresos que van a ir disminuyendo. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar con esos ingresos en adelante si el entorno internacional nos golpea fuerte, si el crecimiento económico es más bajo de lo esperado, si la tasa de cambio se deprecia muy fuerte, si se nos cae el precio del petróleo? Nosotros hicimos un ejercicio de la sensibilidad de los ingresos del gobierno con nuestras proyecciones económicas y lo comparamos con el escenario fiscal y encontramos lo siguiente. El gobierno tiene dentro del marco fiscal de mediano plazo la expectativa de que el precio del petróleo va a ir subiendo $1 año tras año de aquí al 2024. Nosotros dijimos, bueno, y si eso no es así, se mantiene más bien en $80 el barril, pues encontramos que los ingresos del gobierno empezarían a disminuir mucho más rápido de lo que está pensando el Ministerio de Hacienda. Al 2024 serían el 15.9% del PIB, 0.2% menos, solamente por la discrepancia entre nuestras expectativas económicas y las del gobierno. Ahora, si hacemos el escenario con un petróleo a $70 el barril, pues la brecha sería mucho más grande. Y la preocupación no está en el 2014 y 2015, la preocupación está mucho más para el 2016. El presupuesto del 2015 ya se tiene, pero el 2016 no. Yo creo que lo mejor que puede tener este país es la institucionalidad. Si las reglas del juego se respetan, vamos bien todos, porque eso genera confianza, estabilidad en las reglas del juego, toma uno decisiones de inversión sabiendo que hay un marco claro y que se respeta. Yo creo que el gobierno va a cumplir la regla fiscal. La regla fiscal le dice al gobierno, usted, señor gobierno, en el 2018 tiene que tener un déficit del 1.9% del PIB estructural, observado del 2% del PIB, y llevarlo hacia el 2022 al 1% del PIB. Tiene que ser juicioso con las finanzas públicas y eso es lo mejor que le puede pasar a Colombia. Pero si los ingresos van a ir disminuyendo, ¿qué hay que hacer para mantener ese déficit controlado y disminuyendo? Pues bajarle a los gastos. Entonces, ¿en dónde va a hacer recortes de gasto el gobierno? Primero, en gastos de funcionamiento que pasarían del 14.3% del PIB entre el periodo 2015-2019 al 13.2% del PIB entre el 2020 y 2024. Esos gastos de funcionamiento. En intereses por servicio de la deuda del 2.3 al 2% del PIB y en inversión
hay que aumentarla. Ese es el panorama de cómo van a reducir los gastos el gobierno. El tema es qué tan flexible es reducir esos gastos. Si yo le digo a mi señora, no vamos a usar las tarjetas de crédito, ella se me muere. Pero el gobierno tiene una capacidad relativamente inflexible de hacer recortes de gasto. ¿En qué grupos? En intereses, servicios personales y transferencias, aquí está la reducción esperada, 0.6% del PIB, 0.6, 0.8. Eso es relativamente inflexible. El exministro de Hacienda, Echeverry, hizo un ejercicio muy completo y encontró que el 94% de los gastos del gobierno son inflexibles. ¿Por qué razón? Porque están amarrados a normas y a la Constitución. Con la descentralización del gobierno el gasto aumentó y es poco probable, o más bien relativamente difícil, recortar esos gastos. ¿Dónde hay más flexibilidad? En inversión y en gastos generales, pero la gran pregunta es, ¿será que tenemos que bajarle al ritmo de inversión en el país? Y más ahora pensando en el posconflicto. El gasto puede ser más alto. No podemos darnos el lujo de disminuir el gasto en seguridad, hay que mantenerlo por lo menos y hay que empezar a gastar en otras cosas. ¿En qué otras cosas hay que gastar? Yo me puse a pensar en qué debería gastar el gobierno y me encontré un trabajo de Fedesarrollo y me ahorraron la tarea de ponerme a pensar y encontré que se debe gastar en salud, atención a adultos mayores, en educación, en reparación a las víctimas y en desarrollo rural, y que ese gasto va a ir creciendo de un 1,5% del PIB en el 2015 a casi el 4,5% del PIB hacia el 2024. ¿Dónde se gastaría más? Donde más necesitamos, en educación, 1,8% del PIB. Entonces, si los ingresos van a ir disminuyendo y yo estoy pensando en disminuir el gasto y un gasto del posconflicto sería más grande, ¿qué tengo que hacer? Una reforma tributaria estructural. Y yo creo que siendo neutral, y dejo a un lado el nombre de Bancolombia, esto lo dice más Alexander Riveros, creo que el primer paso para que este país comience a poder gastar ese gasto adicional que es necesario si pensamos en un país sostenible, es una reforma tributaria estructural. Y ese primer paso de decir, el otro año nos sentamos a pensar entre todos cómo lo vamos a hacer, me parece un inicio bueno. Y hay que creer en eso, y hay que trabajar todos del mismo lado. La educación es muy importante. ¿Por qué razón? Miren, en el 2010 el 40% de la población colombiana tenía acceso a la universidad, 40%, nada. Hoy en día vamos en el 63%. Chile tiene un acceso del 84-87% a la educación terciaria. Y a mí siempre me han preguntado, ¿usted qué opina de los subsidios a las tasas de interés para comprar vivienda? Y yo digo que lo mejor era no subsidiar las tasas de interés, sino coger esa plática, gastarla en educación terciaria, que son personas que al cabo de 5 años van a tener unos ingresos más altos y van a poder acceder a vivienda sin necesidad de generar imperfecciones en el mercado hipotecario, porque es muy riesgoso generar distorsiones en el mercado inmobiliario de cualquier país. Es mejor hacer esa política integral de vivienda a través de la educación. Eso genera que el posconflicto sea sostenible en el tiempo y que la economía pueda crecer al 4.6 sin generar desviaciones muy fuertes. Entonces, ¿cómo queda el escenario de gasto del gobierno? El marco fiscal dice el gasto va a pasar del 19.5 al 17.1, lo vamos a ir reduciendo, pero si le sumamos ese gasto adicional que deberíamos hacer, pasaríamos del 19,5 al 21.8% del PIB. Entonces, pregúntense ustedes, ¿será que el gobierno gasta mucho? ¿21.8% del PIB es muy grande? ¿Qué creen ustedes? Aquí está la comparación de gasto del gobierno para Colombia, como está hoy en día, 19.5, como quedaría hacia el 2024, sumándole los gastos adicionales, 21.8%, y miren a nuestros amigos de Dinamarca, gastando el 59.4% del PIB. Suecia, que tiene una experiencia muy bonita, 52%, tienen salud gratis, educación gratis, están muy bien, gasta el 52% de su producción en compras del gobierno. ¿Cómo lo ven? Los puntos más importantes. ¿Yo qué les diría? Yo les diría, miren, lo que está pasando hoy en día es desaceleración, pero la economía colombiana está relativamente bien posicionada en el entorno internacional y tiene un motor de crecimiento que es la demanda interna. La confianza de los hogares está en un nivel alto y sostenible. ¿Qué puede afectar la confianza de las familias? El empleo, que el empleo se empieza a perder. Que ustedes que son empresarios
tengan incertidumbre sobre la economía y esa incertidumbre se la transmitan a sus empleados o a sus colaboradores, eso genera desconfianza. La empresa está mal, nos va a ir mal, eso puede hacer que la confianza se caiga. Si la confianza se baja, pues pasa lo que les conté al principio con mi señora, que dice: hoy no quiero comprar nada. Si no compran nada los colombianos, el consumo se cae, son 2/3 partes del PIB, la economía empieza a perder tracción. ¿Qué otra cosa puede generar pérdidas de confianza? Que no tengamos un final feliz en el proceso de paz, por ejemplo, o una reforma tributaria que afecte de nuevo los bolsillos de las personas naturales, como lo hizo el año pasado, que también genera un impacto negativo en la confianza. La tasa de cambio se va a ir devaluando, se va a depreciar, mucho más, producto no solamente del entorno local, sino del internacional de la política monetaria que vamos a ver. Las exportaciones se pueden recuperar. Yo creo que el gran tema va a ser cómo este país sigue pensando en la competitividad. Y si nos ponemos a pensar ese 1.8% del PIB en educación, ¿qué beneficio traería sobre la competitividad? Creo que sería más del 1.8% del PIB. Tendríamos mano de obra más calificada que nos ayudaría también a ser más competitivos. ¿Dónde está el potencial de Colombia? Piensen esto también de aquí al 2030, 2050, en las nuevas generaciones. El potencial está en el sector agroindustrial. Tenemos la tierra, tenemos mano de obra que se va a ir poniendo cada vez más calificada y podemos ser competitivos. Hay que ir caminando hacia allá. Muchas gracias. Doctores, los invito por favor a que pasemos para que oigamos las preguntas de nuestro foro. Y creo pues obviamente que quedamos entre convencidos y preocupados, y entre convencidos de que sí se necesita la reforma tributaria, pero preocupados. Yo creo que les haría para empezar la siguiente pregunta, y es: el empresariado tiene un papel relevante, el empresariado es jalonador de la economía. El petróleo pues claramente está quitando ingresos. Uno pensaría siempre, los gobiernos deben disminuir los gastos, pero ustedes nos acaban de mostrar que es difícil disminuir los gastos. Inclusive creo que hay una parte jurídica que influye también en los gastos, en los costos que hay que hacer. Entonces la primera pregunta es: ¿qué papel debemos desempeñar el empresariado hacia el crecimiento de nuestras propias empresas, hacia la sostenibilidad del país también, para que tengamos un país responsable, socialmente sostenible y en un futuro que sea próspero? ¿Qué debemos hacer ahora respecto a nuestras propias empresas para que sean sostenibles y qué debemos hacer respecto al país? No sé cuál de los dos. Doctor Miguel. Muchas gracias. Yo creo que el empresariado debe, es mi opinión, exigirle al gobierno que sea un gobierno eficiente, que sea un gobierno que gaste en lo que toca, que sea un gobierno que ponga los impuestos que debe, que sea un gobierno que le deje espacio al sector privado para realizar su actividad económica y tratar de ser lo más eficientes posibles dentro del espacio que deje el gobierno. Lo que yo creo que no debe hacer el empresariado es permitir que le pongan los impuestos que no toca y evadir las obligaciones que tiene si puede cumplir con lo que le toca. Esa es mi opinión. Debe también prepararse para competir, debe exigir claridad y permanencia de las reglas del juego, debe exigir calidad en el gasto, eficiencia en el gasto, en el gasto público, y debe exigir también que se respete las normas de competencia, que los mercados de factores sean cada vez más eficientes,
que las instituciones sean cada vez mejores, que se gaste en la infraestructura que toca, que se reduzca la corrupción, que la tributación posiblemente se recargue menos en las empresas y más en las personas, y que se adopten los impuestos menos distorsivos posibles. Creo que el tema está en exigirle al gobierno que gaste bien lo que recauda, que el recaudo se incline un poco más a las personas naturales y no tanto a las empresas, porque las empresas son el motor de riqueza de una sociedad, de generación de empleo, de formalidad, de innovación. Y en el punto de la innovación, yo creo que el compromiso que debemos tener pues los empresarios de aquí en el mediano plazo es invertir en innovación para que el crecimiento sea sostenible. La gran ventaja de un sistema capitalista, a diferencia del vecino que tenemos a la derecha en el país, es la competencia que se permite, que es muy sana y que genera innovación y desarrollo de nuevas cosas, nuevos productos, nuevas tecnologías y crecimiento sostenible. Si podemos nosotros invertir de nuestros recursos, de nuestra producción, a desarrollar nuevas cosas, a ser más competitivos, eso nos va a ayudar sosteniblemente en el tiempo. ¿Qué otra cosa puedo decir yo? Hay que seguir promoviendo que este país sea formal. ¿Cómo logramos que sea formal? Miren, ustedes no me lo van a creer, pero cuando Carlos Raúl llegó a Bancolombia y empezó a hablar de la banca más humana, muchas personas no creían ese cuento de la banca más humana. Pero hoy en día todo el mundo siente eso de corazón. Si uno empieza a decirle a sus colaboradores en una empresa que hay que ser formales siempre, eso tiene unos beneficios muy grandes. Primero, porque el gobierno logra recaudar impuestos, hace que menos gente va a impuestos, entonces el gobierno logra tener un mejor recaudo, controla mejor sus finanzas y puede gastar mejor. Y segundo, porque esa formalidad le da mejores condiciones a los hogares para que puedan costearse sus estudios universitarios, para que puedan costear los de sus hijos, y no hay mejor inversión en un país que la educación. Yo les dejaría simplemente eso: trabajemos por la formalidad, trabajemos por exigirle al gobierno, también por nuestro compromiso de trabajar responsable y sosteniblemente en el tiempo. Esa es la invitación que siempre hacemos al sector constructor. Por ejemplo, los invitamos a crecer siempre de manera sostenible, evitando que se formen burbujas en el mercado hipotecario, porque es que el costo de una burbuja no es solamente para el constructor, no es solamente para el banco, es para toda la sociedad. Si los empresarios nos ponemos con la camiseta de trabajar por la formalidad, la innovación, la inversión en educación, en infraestructura y en tecnología, eso genera impactos sobre toda la sociedad y se traducen después en mejores situaciones económicas para los mismos empresarios. Quiero que sea más una mesa redonda. Gracias. Quiero que sea más una mesa redonda, por lo tanto, mi moderación consiste más en abrirles el espacio a ustedes, que me parece importante. Creo que hay demasiadas preguntas para hacer. Quisiera sus reflexiones alrededor de dos inquietudes particulares sobre el tema que ustedes muy bien han expuesto. La primera, escuchando al presidente de la República y al ministro de Hacienda, ellos plantean que el concepto de rico en este país empieza con un patrimonio de 1.000 millones de pesos y que los que tributarían alrededor, según la reforma tributaria propuesta, serían más o menos unas 50.000 personas en el país. Esto le da a uno la idea de que hay un problema muy grande en la distribución del ingreso per cápita en este país y que la perspectiva de mejorar y de equilibrar ese problema de ingreso per cápita muy mal distribuido históricamente en este país, pues como que da la idea que no tiende a mejorar. Por otra parte, económicamente el ministro plantea que nos ha ido muy bien porque las cifras de empleo, las cifras de ingreso y demás son muy positivas. En los últimos 10 años hemos visto claramente que el ingreso per cápita de este país ha crecido 100%. Sin embargo, ustedes muy bien lo anotan, que el nivel de competitividad de este país
todavía está en el mismo nivel que teníamos hace 10 años. Mi pregunta en concreto sería, ¿cómo ven ustedes las perspectivas para que esa desigualdad de ingreso per cápita en este país que nos golpea tanto desde el punto de vista de ingreso para el Estado se pueda mejorar con acciones inmediatas por parte del Estado y por parte del empresariado? Gracias. El problema grande que tiene la manera como se hace la política fiscal en Colombia es que no contribuye a mejorar la distribución del ingreso, no contribuye a hacerlo ni cuando recauda impuestos ni cuando hace el gasto. El gasto está mal focalizado y la estructura tributaria no es progresiva. Eso se debe parcialmente a que está muy recargada en las empresas, por una parte, y por otra parte a que tiene el impuesto de renta demasiadas exenciones y eso no permite que se grave adecuadamente y que haya que no se respeten los criterios de equidad vertical y horizontal en la tributación. Entonces creo que gran parte del problema de la inequidad o de la mala distribución del ingreso en Colombia pasa por reformar la estructura tributaria y focalizar mejor el gasto. El gasto público en Colombia es regresivo porque está mal focalizado, no beneficia a las personas más pobres y vulnerables. Me parece que en ese sentido este gobierno está tratando de hacer un esfuerzo grande para mejorar la focalización del gasto público. Ojalá lo logre. Otra cosa que es muy importante para mejorar la equidad es, como sugería Alexander, disminuir la informalidad, porque la informalidad no permite que los empleados informales y los pequeños empresarios informales paguen impuestos, accedan al crédito o puedan mejorar su productividad para operar dentro de la formalidad. Y al contrario, estando en la informalidad requiere una gran cantidad de subsidios y eso hace que el costo fiscal de la informalidad sea muy grande. Entonces, me parece que en el mediano plazo una manera de luchar contra la inequidad es también luchar contra la informalidad, tratar de mejorar la productividad de las pequeñas empresas y de los trabajadores informales para que puedan generar suficientes ganancias, pagar salarios formales y tributar en la medida de que lo permitan sus ingresos formales. Creo que esas son medidas que pueden ayudar en ese sentido. Otra cosa que es muy importante para mejorar la equidad es permitirle a la gente de un país que tenga un acceso en las condiciones de igualdad mejor posible a una educación de óptima calidad, porque la educación en el largo plazo es un canal de movilidad social y un canal de acumulación de capital humano para que la gente pueda devengar mejores salarios y de esa manera puede disminuirse la brecha que hay entre los salarios de la gente bien educada y la gente que no está bien educada. Muchas gracias. Para que haya oportunidad de disminuir, pienso que se necesita que haya productividad. Tiene que haber ingresos al país. El petróleo se está acabando. Dicen que hay reservas para 6 años, otros dicen que hay para 10, otros dicen que hay exploración, hay otros que dicen de los petroleros que en este momento hacer exploraciones con ese costo del petróleo no vale la pena. Entonces, hay que tener ingresos y tenemos que ser los empresarios colombianos productores de ingresos y tenemos que salir a competir al mundo. Con todos estos impuestos que nos están generando, somos competitivos ante el mundo
podemos vencer lo que pasa en el mundo entero en nuestra comercialización, podemos tener más ingresos, podemos reemplazar esa baja en los costos del petróleo para poder tener ingresos para generar esa igualdad. Bueno, esa es muy buena pregunta. Yo tiendo a pensar que lo que está pasando con el tema de los ingresos petroleros va a ser algo estructural. Miren, en 1976 el país tiene una bonanza cafetera, más del 90% de las exportaciones eran café y el café es un recurso renovable. Hoy en día el café no representa más del 6% de las exportaciones totales del país. Yo creo que si hoy apagáramos la luz y nos prendiéramos otra vez en 20 o 30 años, estaríamos diciendo lo mismo. Colombia alguna vez fue un país con una bonanza mineroenergética y alguna vez produjo petróleo casi a 1 millón de barriles por día. Hoy en día no, hoy en día estamos produciendo otra cosa, agroindustrial, Dios quiera. Creo que la fuente principal de sustitución de esos menores ingresos que se van a dar por el petróleo va a ser recaudo tributario. Y ahí tenemos que atacarlo por varios frentes. El gobierno, su compromiso de reducir la informalidad para que se reduzca la evasión y la elusión y para que tenga un mayor recaudo eficiente. Los empresarios generando empleo, buscando nuevos proyectos en el exterior, vendiéndole al mundo ideas colombianas, con mucha fuerza y mucha creatividad, invirtiendo en educación. Si invertimos en educación está la base de todo. Logramos tener gente más productiva en las empresas, que generen nuevas ideas, seamos más competitivos. Y creo que esa inversión en educación que puede hacer el gobierno de aquí en adelante nos va a ayudar a mitigar el impacto sobre la competitividad que tenemos hoy en día de estos mayores impuestos sobre el sector real o manufacturero en el país. Si somos menos competitivos, esta reforma tributaria nos va a presionar más para poderle exportar al mundo, pero creo que dentro de las alternativas que tiene el gobierno para buscar esos 12.5 billones que se necesitan para el próximo año y para el 2018, esta es una de las alternativas más rápidas y más posibles de hacer. Ya el gobierno dice, vamos a hablar de una reforma estructural, vamos a intentar cambiar este sistema para que las empresas no queden con tantos impuestos encima porque son los generadores de riqueza, que sean más los hogares. Y eso va a tender a ser de esa manera. Pero hay que presionar un poco y buscar soluciones. Por ahora, esta es la alternativa. Y la competitividad no puede estar, y perdónenme que les diga esto, la competitividad no puede estar sobre la tasa de cambio. Todos le pedimos al Banco de la República que deprecie más el tipo de cambio, que compre más dólares para que la tasa de cambio se deprecie. Pero si uno se pone la mano en el corazón y ve que el mundo está con un crecimiento económico bajo, que en Europa esa deflación que hay va a llevar a que los precios manufactureros caigan y sean mucho más competitivos contra nosotros, pues la respuesta no va a estar en el tipo de cambio, va a estar en lo que hacemos nosotros para ser más competitivos desde acá, desde lo que producimos. El tema que usted mencionó del gasto público que no se puede tocar, voy a decir la palabra porque es constitucionalmente, yo creo que hay un tema que nos falta manejar. Como en cualquier país que tiene problemas, igual que una empresa, también modifica su gestión administrativa, funcional y gerencial. Y yo creo que nosotros estamos en mora de que entender que el país cambió, que su geografía es otra, y vamos a tener que eliminar consejos de pueblos que ya no existen, que son barrios, y ahí tenemos que trabajar, porque si dejamos el futuro del país en las mismas manos de lo que se administran, y eso sin tocar el tema de corrupción, pues esto no tiene perspectiva económica. Creo que también tenemos que ser muy claros en que la administración de lo público va a tener que tener reformas. Entonces mi invitación también es a que la reforma estructural fiscal pues la construyamos entre todos, pero la política también. O sea, no podemos seguir siendo gerenciados por los mismos, con los mismos conceptos, para administrar lo mismo un país que no tiene nada que ver con el país que era hace 40 años. Entonces yo diría que también tenemos que pensar un poco en esa reflexión, porque no podemos partir de mejorar el país cuando el gasto público dizque constitucionalmente o legalmente no lo podemos tocar. La inequidad que está pasando también es eso, unos pocos ganando juzgos, como ya lo vemos, justicia, senados, cámaras, con unos ingresos totalmente locos y no estamos de acuerdo que nos administren ellos. Entonces yo creo que esa conciencia también hay que tenerlo en estos temas y no será difícil. Lo pongo es como tema de reflexión también. Cuando ustedes hablan del sector
crecimiento del sector de la construcción, los dos hicieron énfasis en la vivienda. No sé si está incluido, si ustedes están incluido o está incluido la inversión en infraestructura vial, que me parece de un impacto muy grande y que el gobierno le está apostando justamente a mejorar el empleo con eso y a mejorar la competitividad de las empresas. Ninguno de los dos mencionó eso. Quisiera saber cuál es la contribución de esto en el escenario económico. Gracias. En los resultados del último trimestre y probablemente en la última parte de este año, el crecimiento de la economía colombiana va a estar más, va a descansar en una mayor proporción, es en la construcción de obras civiles, sobre todo en la ejecución de los presupuestos de regalías en los gobiernos regionales y locales. Y seguramente en 2016 una parte muy importante del crecimiento y del empleo en Colombia se va a generar en la construcción de las carreteras de la cuarta generación de concesiones. Entonces sí es muy importante y sí está ahí y sí está contribuyendo, y seguramente si se logran los cierres financieros de las concesiones que se han otorgado este año, el año entrante, y se comienza a construir hacia finales del año entrante y comienzos de 2016, eso le va a pegar un estartazo grande a la economía, que el Ministerio de Hacienda calcula más o menos en 1.5% del PIB por año mientras se construye, y en 1% permanente cuando se acabe la construcción de esas obras. Solo una anotación muy pequeña. En la Cámara de Infraestructura tenemos un monitoreo de esto, y hay unos recursos que se llaman recursos plan, que no son los del 4G, sino que son de las regalías. Esos recursos plan se los transfieren a las gobernaciones y a los municipios, y hemos determinado que en casi la gran mayoría de todas esas licitaciones solamente se presenta uno oferente, o a veces máximo 2 oferentes. Eso quiere decir que son licitaciones direccionadas. Una anotación sobre la corrupción que ustedes mencionaron ahorita y el papel del empresariado en ir en contra de la corrupción. Es un tema que desafortunadamente cuando va a los municipios es distinto que el manejo del gobierno central. Mencionas que el estimado de la tasa de cambio para este año es de 2080, pero al mismo tiempo dices que va a haber una devaluación del peso. Solo para aclarar, en ese momento la tasa es 2180 o algo así. ¿Tú esperarías entonces que la tasa de cambio en el último mes del año, este diciembre, caiga a 280, o tal vez fue por la fecha de la presentación del año? Me quedó esa duda. Estados Unidos, cuando estaba en recesión, devaluó su moneda, es decir, significativamente, a pesar de ser un país supuestamente productivo. Es decir, tú dices que no es problema de tasa de cambio, pero la realidad es que el peso llegó a estar a 3.000 pesos por dólar. Y pensar que Colombia va a aumentar la productividad significativamente, pues, y rápido, es muy difícil. ¿No ves más bien una posibilidad de que el peso se devalúe mucho más, porque en verano se ha devaluado mucho, para en verdad que las exportaciones sean más altas y las importaciones bajen? Sobre la primera pregunta, la proyección del tipo de cambio de 2080 la hicimos cuando iba como en 2050. Seguramente ahora va a terminar siendo más alto. Yo lo que siempre digo sobre la proyección de tasa de cambio es que es de las variables más difíciles de pronosticar el nivel, el valor, pero la tendencia es mucho más sencillo de hacerlo, y la tendencia va a ser depreciación. El otro año tenemos la proyección de 2.180 pesos por dólar. Creo que puede haber algo de corrección, Pues los anuncios de ayer no ayudaron mucho, pero el tema del petróleo que les decía a ustedes, preguntarse si esto es estructural o es de corto plazo, hay fuerzas ahí encontradas de oferta, demanda, hay intereses políticos. La posición de la OPEP de ayer mostró que así tengan algo de pérdidas en este momento, lo que también quieren ellos es que el precio del petróleo se baje y sacar del mercado a las fuentes de energía sustitutas al petróleo, que eso puede hacer que los precios se corrijan de nuevo. En el 2015 veamos un petróleo más alto. Y sobre la competitividad, creo que la depreciación del tipo de cambio ayuda, pero si te pones a pensar, dentro de las importaciones, casi el 40%, sumando bienes de capital y materiales y materias primas para la industria, se pueden volver más caros. Entonces nosotros hicimos un ejercicio de qué le pasaba a toda la economía colombiana si el tipo de cambio se depreciaba.
en 1%. Y encontramos que el efecto sobre el neto, sobre el Producto Interno Bruto era casi cero, era positivo pero casi cero. Y cuando empezamos a descomponer por qué pasaba eso, encontramos que se afectaban negativamente las importaciones, se afectaba negativamente el consumo de los hogares, la cartera de consumo, se afectaba al sector industrial también algún tiempo negativamente, luego su efecto era positivo pero casi después de un año de tener depreciación. Entonces por eso mi posición está un poquito inclinada hacia la competitividad, hay que buscarla independientemente de lo que pase con el tipo de cambio, pensar siempre en eso. Pero muchas gracias por la pregunta. Las autoridades y sobre todo los bancos centrales tienen el poder de afectar el tipo de cambio en el corto plazo, en un año, en menos de un año, pero en el mediano plazo el tipo de cambio resulta es de las condiciones estructurales de la economía, sobre todo de la inflación doméstica que está determinada por los costos domésticos. Entonces, si uno quiere lograr una depreciación del tipo de cambio en el mediano plazo, el tipo de cambio real, lo que tiene que hacer es tratar de bajar los costos. Por eso es que es tan importante para mejorar la competitividad de la producción nacional, pues bajar los costos, entonces bajar los costos salariales, bajar los costos de la energía, o por lo menos que no suban tanto como suben en los otros países. Construir las vías que bajen los costos de transporte, generar la energía a unos menores costos, todo eso permite que haya una devaluación real en el mediano plazo. Nosotros en Bogotá sentimos la presión de diferentes policías que están encima de nosotros todo el tiempo, la DIAN, la UGPP, el SENA, todos haciéndonos presión sobre si estamos pagando efectivamente lo que se debe pagar. Esa misma presión no existe en las regiones, esa misma presión no existe fuera de Bogotá. Y creo que es una inequidad para nosotros los empresarios bogotanos, que tenemos a toda la policía encima, pendientes de lo que estamos pagando, de lo que estamos haciendo con respecto al manejo de nuestros empleados, de cómo los estamos entrenando, de si tienen las certificaciones de trabajo en altura y una cantidad de requisitos nuevos que no existen fuera de la ciudad. Nos hace a nosotros menos competitivos, a las empresas grandes bogotanas, nos hacen menos competitivos y de alguna forma tenemos nosotros que decirle al gobierno que hay que pedirle equidad, ¿sí? Equidad para que trate a las regiones igual que nos trata a nosotros, porque nosotros estamos dejando de ser competitivos por cuenta de la cantidad de presión que tenemos y estamos teniendo, yo personalmente acabo de subir la nómina del grupo de auditores, simplemente para poder responder a todos los requerimientos que me están llegando de las diferentes entidades. Es una presión muy grande que nos vuelve a nosotros poco competitivos y simplemente sentimos que toda esa presión de impuestos está en cabeza de nosotros y no está en cabeza de la totalidad de los empresarios colombianos y no está en la totalidad de las regiones. Es solamente irse a trabajar a las regiones y uno empieza a pedir un RUT en las regiones. Hay que ver el trabajo que es conseguir un RUT fuera de Bogotá. Hay una inequidad muy grande y creo que es una reflexión que nosotros como empresarios debemos ver cómo el gobierno se vuelve más equitativo, que no seamos nosotros los únicos que estemos pagando todos los impuestos y que estemos poniendo al día a nuestros empleados, que estemos poniendo, parece que fuéramos solamente unos pocos los que tenemos que terminar pagando los impuestos de este país. La pregunta concreta, viendo toda la información que ustedes manejan y que creo que la tienen muy presente es, ¿qué periodos van a ser los periodos para los cuales nos tenemos que preparar como empresarios? ¿A partir de qué momento? Ya sabemos que estamos viendo apenas las consecuencias de todo lo que está pasando por estas variables externas e internas, el posconflicto. ¿Qué les dicen a ustedes esa información? Sabiendo que es algo pues, que cada uno tiene que analizar posteriormente, pero ¿qué dice hoy la información? ¿En qué momento nosotros tenemos que empezar a preparar esa estrategia para que las empresas puedan afrontar esos momentos que sabemos que van a llegar? La bandera siempre ha sido por los siglos de los siglos realmente el anhelo de la humanidad y lo que puede realmente convertirnos en seres humanos integrales. Pero yo me pregunto, por ejemplo, en Colombia y en nuestra Latinoamérica, ¿por qué no pensamos en una educación ligada a la cultura? Decía el periódico que el 70% de los latinoamericanos nunca ha asistido a una conferencia, a un concierto, y la dejación que hacemos de los centros históricos, de las calles, de cosas mínimas. El Ministerio de la Cultura es cenicienta.
entonces sobre una educación de personas ya educadas en primaria y en bachillerato, como nosotros mismos que somos muy ineducados y que podríamos contagiar unas maneras de ser y una cultura diferente? ¿Por qué no pensamos también en la educación, integrar la cultura de cierta clase media y cierta clase alta que es muy ineducada en el arte y en otras cosas? Yo quisiera comenzar por la de qué se viene para un hombre de negocios que opera en Colombia. Yo creo que es inevitable que en el mediano plazo la financiación resulte un poco más costosa. Creo que hay que prepararse para que la financiación vaya a ser más costosa. Me parece que la razón es que en algún momento el exceso de liquidez que está generando o que generó en el pasado los Estados Unidos se va a secar en los mercados internacionales. Eso va a cambiar la percepción de riesgo, eso va a hacer subir el riesgo emergente, y los bancos centrales, para evitar una fuga de capitales muy grande en el mundo emergente, van a tener que subir sus tasas de interés, por lo menos hacia las tasas neutrales. Eso puede verse parcialmente compensado por la necesidad que tiene el Banco Central de Japón y el Banco Central Europeo de seguir haciendo una política monetaria muy expansiva. Pero creo que como nosotros estamos en la órbita del dólar, y como a nosotros lo que nos afecta más directamente es lo que pasa en los Estados Unidos, yo creo que ese encarecimiento de la financiación para nosotros es inevitable. Me parece también que en el mediano plazo no quisiera, pero de pronto puede haber una carga tributaria mayor. La ventaja que me parece que puede tener la producción de bienes y de servicios en Colombia es que probablemente, como consecuencia de las mayores obras de infraestructura, como consecuencia de el empeño que tiene el gobierno de mejorar el gasto en investigación y desarrollo, de mejorar la innovación en el país, la competitividad de la producción nacional en el mediano plazo va a mejorar por ese lado. Y en el corto plazo seguramente la tasa de cambio va a brindar un estímulo adicional. La recuperación de los Estados Unidos, la afirmación de la actividad económica ya también va a representar una mayor demanda para los bienes transables de Colombia. Eso es lo que yo veo por ese lado. Yo sobre el punto que dice Miguel, tiendo a pensar que esto es como cuando uno estaba en la universidad, que estudiaba para el examen, llegaba al examen intentando saber todo lo posible y en el examen le preguntaban todo lo que no se había visto en el curso. Y creo que así es la vida. Uno intenta prepararse para lo que pueda venir, pero siempre hay cosas que uno no logra predecir. Lo que uno logra predecir es, por ejemplo, 2015, subida de tasas de interés en Estados Unidos, depreciación del tipo de cambio en Colombia y costo del crédito un poco más alto, sobre todo créditos de largo plazo, vivienda y consumo, financiación más costosa. 2016, efecto de lo que está pasando en el precio del petróleo sobre las finanzas públicas, posibilidad de nueva reforma tributaria y más carga sobre las empresas y sobre los hogares en Colombia. Y en el mediano plazo, yo creo que para lo que tenemos que prepararnos es posconflicto, lo que pueda venir en adelante. Si eso termina, pues bien, que esperamos todos pase así. Creo que hay que esperar pues más carga tributaria, gasto y el compromiso también de todos de hacer que esto sea sostenible en el tiempo. Creo que Colombia tiene posibilidad de crecer sosteniblemente en los próximos 10 años, creo que la tiene. ¿Que hay riesgos? Sí. ¿Que hay choques como cisnes negros que uno no puede predecir? Totalmente. Pero si todos hacemos como lo que nos corresponde responsablemente y socialmente responsable, pues vamos a hacer que sea mucho más fácil ir navegando las aguas que se vienen en adelante. ¿Los riesgos dónde están? La dependencia de Colombia sobre el petróleo, el crecimiento del mercado inmobiliario, hacerlo sostenible, la formalización de la economía, la educación, todas esas cosas, pero va a ser muy difícil siempre ver el futuro. Y sobre las otras dos preguntas, la equidad y la parte de la Yo creo que el anhelo de que a todo el mundo se le trate igual
pues es un anhelo legítimo y hay que reclamarle al Estado para que las normas, las leyes, los compromisos se cumplan en todo el territorio nacional. De eso se trata la vida en sociedad, de eso se trata el papel del Estado, de que todo el mundo reciba el mismo trato y cumpla las normas en cualquier lugar del territorio nacional. Creo que es una aspiración legítima y no podría estar en ninguna manera en desacuerdo con eso. Es un deber de los funcionarios públicos. Entiendo que eso es difícil, pero pues esa es la obligación del Estado. Yo me quedo con una frase que vi hace unos días en Facebook que decía: la equidad no se decreta, la equidad se construye. Y Colombia tiene la 7ª peor distribución del ingreso a nivel mundial. Estamos por fuera del promedio de la región. Y creo que el tema es compromiso del gobierno en hacer unos recaudos de impuestos de ricos, entre comillas, distribuirlo a los pobres de manera eficiente. Aporta el sector privado, aportan los bancos también, con iniciativa de financiamiento de educación. Y lo junto un poquito con la educación y la cultura, que era la tercera pregunta. Creo que eso es un tema fundamental, pero hay que atacarlo por varios frentes. Una familia de ingreso medio bajo tiene tantas preocupaciones por estar buscando el ingreso para pagar la vivienda, por el arriendo, por la educación, que no le queda tiempo de pensar en cultura. Entonces hay que buscar cómo les ayudamos a esas familias con educación, lo que siempre decimos, para que tengan un ingreso más alto y tengan posibilidad de hacer otras cosas distintas. La cultura siempre va a ser muy valiosa y eso le hace falta a este país. Muchísimas gracias. Muy amables. Mil gracias a todos, muy amables.